Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Ya llevamos poco más de un año desde que comenzamos a estudiar este libro, ¿no es cierto? Poco más de un año. Pero ya estamos en la mitad del fin. ¿Por qué en la mitad del fin? Porque los últimos 3 capítulos de Eclesiastés son los capítulos donde el rey Salomón empieza a hacer sus resúmenes, sus conclusiones. Ya estudiamos el 10, hoy vamos a comenzar a estudiar el 11 y tan solo nos quedaría uno más, número 12. ¿Sí? Entonces, Eclesiastés capítulo 11, vamos a buscar allí Eclesiastés capítulo 11 y vamos a leer el capítulo completo. No vamos a estudiar el capítulo completo hoy, pero sí vamos a leer el capítulo completo, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Padre amado, gracias por este día, gracias por su palabra, y ahora le pido, Señor, que hable en nuestros corazones por medio de ella. Usted conoce nuestra necesidad, sabe cómo atender a ella, y usted puede responder a ella, particularmente por medio de su palabra. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si usted mira un resumen de bosquejos, o si tuviese acceso a algún libro de bosquejos, o algún libro o comentario del libro de Eclesiastés, quizás los más clásicos o los libros más clásicos de comentario en ese sentido son los de un pastor americano llamado Warren Wiersbe. Es un pastor que a mí en lo particular me gusta muchísimo leer. Creo que es muy claro en su enseñanza, creo que es muy claro en sus comentarios. Si usted tuviese acceso a algún libro de comentario de Eclesiastés escrito por Warren Wiersbe, él hace una serie de bosquejos para poder ir delimitando los textos, ¿se acuerda? Y yo al principio, cuando empezamos a estudiar, utilicé el bosquejo sugerido de Warren Wiersbe. ¿Se acuerda que el bosquejo sugerido llevaba por título En la búsqueda de lo supremo? Y dijimos que Salomón se dedicó a buscar lo supremo, se dedicó a buscar a Dios, lamentablemente en muchos aspectos lejos de Dios, en muchos sentidos lejos de Dios. Bueno, en esta sección, a partir del capítulo 10 y hasta el final, Warren Wiersbe dice que Salomón está haciendo sus conclusiones, está registrando sus conclusiones. Y en este pasaje particular, desde el capítulo, en el capítulo 11, desde el verso 1 y hasta el verso 6, dice que lo que hace Salomón es expresar cómo debemos vivir nuestra vida por fe. Cómo debemos vivir nuestra vida por fe. Ahora es extraño porque nos cuesta entender cómo vivimos la vida por fe, a veces por lo que menciona Salomón en este pasaje. Pero hay que entenderlo, ¿no? A la luz de la Escritura, a la luz de los contextos históricos, a la luz de los contextos gramaticales, etcétera, etcétera. Mire cómo inicia el texto.
¿Cómo inicia el capítulo 11? ¿Qué es lo que dice? Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días, ¿qué pasará? Lo hallarás. Hermano, le hago una pregunta. ¿Le gusta comer pan remojado? ¿Es agradable el pan remojado? ¿No? No, ¿no es cierto? No es para nada agradable el pan remojado. Sé de personas que lo que hacen es untar su pan, no en tecito, en leche, que sé, y comérselo, ¿no? ¿Sí? Hay esa costumbre, pero no es tan agradable. Dicen que lo más rico que hay, lo más parecido y lo más rico que hay al pan remojado son los completos de Talca. ¿Has escuchado hablar de los completos de Talca alguna vez? A baño María, ¿no? Colocan los panes dentro de una olla, ¿no es cierto?, que está con agua, que está hirviendo y que sube el vapor y el vapor va humedeciendo el pan. Por eso le llaman los completos mojados de Talca. Y es la costumbre, ahí en Talca se comen así los completos. A mí la verdad no me gusta mucho, o sea, me gusta el pan calentito, pero veo que a veces hay gente que lo mete al horno para tostarlo. No, el pan de completo no me gusta tostado, lo prefiero frío. De hecho, no me gustan mucho los completos, pero prefiero el pan frío a tostado. Ahora, nunca he probado un completo mojado de Talca, que quizás tengo que ir a comerme uno, pero para ver cómo es la cosa. Pero pensaba en eso, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas. La verdad que no es agradable remojar el pan. No es agradable. Ahora debemos entender una cosa, nuestro pan no es el mismo pan que tenía Salomón en su época, ¿no? ¿Usted conoce más o menos cómo es el pan en los países orientales o del Medio Oriente, de esta zona geográfica? ¿Conoce el pan pita? Ese es el tipo de pan. Pan pita no es duro, pero el pan pita es bastante delgadito, ¿no? Estas tortillas le llamaban también hojaldres, no porque sean hojarasca como las que nosotros comemos en torta, pero más o menos esa es la idea. Ahora, lógicamente ese pan tenía que ser remojado en algo, generalmente era untado en alguna salsita, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero no es tampoco que lo tiraran al agua, no es que Salomón está diciendo, mira, pasa un riachuelo por tu casa. El otro día visitábamos una familia y resulta que en el fondo de su propiedad pasa un riachuelo y pasa una sequía. Pasan dos cosas. La sequía pasa por dentro de su casa y en la parte de atrás de su casa pasa un pequeño riachuelo. No es que Salomón le está diciendo, ¿sabe qué? Pesque su pan y tírelo al agua. Y vaya en un par de días o en una semana y el pan está de vuelta. Y tómelo y cómaselo. No está diciendo eso. Creo que en el contexto esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con algo que Salomón ya también escribió antes, en Proverbios capítulo 31. ¿Se acuerda de qué habla Proverbios 31, no? ¿De qué habla Proverbios 31? De la mujer virtuosa. De la mujer virtuosa. Y dentro de las muchas cualidades y características que tiene la mujer virtuosa, es que es una mujer previsora, pero también es una mujer que se preocupa de trabajar para obtener, para ganar, para lograr cosas que son beneficiosas para su hogar. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 31, verso 14. Proverbios 31, 14, hablando de la mujer virtuosa. ¿Cómo es ella? Como nave de mercader, trae su pan de lejos. Trae su pan de lejos. Básicamente lo que está diciendo acá es que esta mujer virtuosa es una mujer previsora que sabe invertir, que hace negocios en beneficio de su familia. Creo que cuando Salomón escribe y dice aquí echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás, está hablando de eso, de haz negocios. He guardado la fe. Y creo que ese texto apunta justamente a estos, porque hace referencia exactamente a las mismas tres cosas. Al soldado, al atleta, al labrador. Salomón de alguna manera dice acá, ¿no? Dice, viva su vida con fe, pero vívala correctamente, con la fe puesta donde corresponde. Echa tu pan sobre las aguas.
Porque después de muchos días, lo hallarás. Como decía, el emprender demanda fe, pero en la persona correcta. Y déjeme decirle una cosa, nosotros no somos esa persona correcta. Yo no puedo emprender pensando que me va a ir bien porque soy Gonzalo Ugalde. Somos pocos los afortunados pastores que los días de lluvia nos podemos quedar durmiendo hasta más tarde, abrigaditos, no en pijama. Pero el común de la gente trabaja, po. El común de la gente trabaja. A veces me suenan más a excusa que otra cosa estos pasajes, estos textos. Ahora déjeme decirle una cosa, el hombre desde siempre se ha excusado, ¿no? Desde Génesis 3 para adelante siempre hubo excusa. Siempre culpar a otro, ¿no? Siempre tenemos a alguien a quien responsabilizar. ¿Adán tuvo a quién? A Dios. No, se equivoca, culpó a la mujer. No, sino culpó a la mujer. Culpó a Dios. Porque la expresión dice, la mujer que me diste. Si no me lo hubieses dado, yo no hubiese pecado porque nadie me hubiese dado a comer de ese fruto. Pero tú me la diste, así que es tu culpa. ¿Sí o no? Desde siempre vamos a tener una excusa para no hacer lo que nos corresponde. Siempre vamos a tener una excusa para evadir nuestras responsabilidades. Siempre hay una excusa. Déjeme preguntar algo, hermano. ¿Usted ha dejado de hacer las cosas que tiene que hacer en su vida como creyente? ¿Sí o no? ¿Cuál es su excusa? ¿Cómo se justifica? Mire, yo le voy a decir una cosa. Corten esta parte de la transmisión o silencienla para que no salga internacionalmente hablando. Último mes pasamos un lindo tiempo, ¿no? Como familia disfrutamos un montón nuestro tiempo. Pero sabe que yo tuve que dejar de hacer algunas cosas porque andaba de chofer. No siempre, pero hay cosas que tuve que dejar de hacer. Ahí está mi excusa, andaba de chofer. Pero hay cosas que tuve que dejar de hacer, sinceramente se lo digo. Porque andaba ocupado en otras cosas. Porque mi agenda ya no dependía de mí. Y déjeme decirle, mi esposa y mi suegra pueden dar fe de esto, ¿no? Hay un montón de cosas que no hicimos. O sea, si hubiésemos hecho todo lo que se suponía que teníamos que hacer, yo no estaría predicando hoy día, probablemente estaría en mi casa durmiendo, descansando, porque no. Pero todos tenemos una excusa, todos tenemos cómo justificarnos. Ahora, lo importante es ver, ¿es valedera esa excusa? ¿Es justificable esa excusa? Salomón dice que hay cosas que no dependen de nosotros, pero no por eso no debemos hacerlas. Ahora, si yo las voy a dejar de hacer, cuidado con excusarnos, cuidado con justificarnos. No, que las nubes vienen cargadas de ¿cómo dice? El que al viento observa no sembrará y al que mira las nubes no segará. Es como el niño que tiene déficit atencional, que se sienta a estudiar y pasa una mosca y estaba súper concentrado, pero pasó una mosca y perdió la concentración. Verso 5, para ir terminando esta mañana porque ya es tarde. Como tú no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Se acuerda, hermano, que le dije, hay cosas que no dependen de nosotros? ¿Conoce el camino del viento? ¿Sabe de dónde viene, hacia dónde va? No lo sabemos, ¿no? ¿Sabe usted cómo se forma una guaguita en el vientre materno? No lo sabemos. Pero sabemos qué sucede y eso no depende de nosotros. O sea, hoy día con la tecnología, claro, nos han dicho, ¿no? Estamos en la semana tanto, tu guaguita está así, estamos en la semana tanto, va así, qué sé yo. Pero con certeza, así, yo de mirarle la guatita a alguien no puedo decir, así se está formando en el vientre de la madre una guaguita, no puedo. No depende de mí. Esas cosas no dependen de nosotros, pero sí dependen de quién. ¿Qué dice el texto? Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras qué cosa.
porque es la obra de Él, no es mi obra. Hermano, hay cosas que no dependen de mí, pero siempre van a depender de Dios. Y me gusta más pensar que no hay nada que dependa de mí, sino que todo depende de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Jacobo en Santiago cuando dice que hay hombres necios que dicen iremos y traficaremos y volveremos? Necio, dice, no sabe lo que va a ser el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida sino neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego desaparece? No depende de ti, depende del Señor. No depende de mí, depende del Señor. Hay cosas que dependen única y exclusivamente de Él. Por eso que Salomón dice, vivan por fe. Pero vivan por fe en la persona correcta. No en ustedes, no en sus esfuerzos, no en su obra. Hay cosas que dependen única y exclusivamente del Señor. Y cuando pensaba en esto, pensaba en la salvación. ¿La salvación de quién depende? Bíblicamente. ¿De Dios? Jonás dice, la salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, verso 9. La salvación es de Jehová, no es nuestra. Estaba pensando en una de las canciones que cantamos. Por tanto tiempo busqué. Hermano, déjeme decirle una cosa. Nosotros no buscamos a Dios siendo inconversos. Bíblicamente. Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Que yo estaba desesperado por encontrarme con el Señor. Mentira. Si somos esclavos del pecado. Y el pecado, naturalmente, no me lleva hacia Dios. Hoy es que la canción es linda, la melodía es espectacular y el cantante es maravilloso. Pero no. Bíblicamente la salvación siempre ha sido del Señor. Es Él quien nos busca. Desde Génesis, ¿no? Adán, ¿dónde estás tú? No, es que supe, me di cuenta que estaba desnudo, tuve vergüenza y me escondí. ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Que acaso comiste del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Comiste el árbol que yo te dije que no comieses? Es Dios quien busca al hombre, aún desde el Génesis. Y hermano, déjeme decir una cosa, y si hay alguien en medio nuestro que aún no entiende esta verdad, es Dios quien le está buscando por medio de su palabra. Es Dios quien le está buscando por medio de el poder compartir y poder tener comunión con otros creyentes, con personas que ya han depositado su fe en Jesucristo. Es la obra de Dios, porque la salvación es de Jehová. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina hacia el mal, nos aparta de Dios, nos aleja de Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Lo que yo no puedo hacer porque no depende de mí, lo hace Dios porque depende de Él. Me llama la atención porque en Juan capítulo 3, verso 8, en la entrevista entre Nicodemo y el Señor Jesucristo usa una expresión que es muy similar a lo que dice el verso 5. En el verso 8 de Juan capítulo 3 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. ¿Puedes determinar hacia dónde va el viento? No. No depende de ti. Porque es obra de Dios. Y la regeneración, que es el tema central de Juan capítulo 3, no es obra nuestra, es obra de Dios en la salvación. El impartir nueva vida, el generar nueva vida en nosotros es obra divina. Depende de Él, no depende de nosotros. Y Él lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio de su Espíritu. Así es como lo hace. Hermano, viva por fe en la persona correcta. Viva por fe
en la persona que puede cambiar las cosas, de quien dependen las cosas. No es en usted. No es en usted. Vamos a orar, vamos a terminar orando.